Bienvenidos, damas y caballeros, a un podcast más de Todo en Palabras. Yo soy Miguel Guzmán, estoy con mi amigo Enrique. Hoy es sábado 20 de junio. Amigo, ¿cómo estás? Estoy de maravilla, excelente para iniciar el cuarto episodio ya de Todo en Palabras Podcast. Vamos avanzando. Sí, hombre, vamos con todo. Así es. Y bueno, para empezar este bello podcast, ¿tenemos alguna referencia de este día o de esta semana en general? Sí, tenemos el 19 de junio de 1867, perdón. Okay. Y el acontecimiento importante de ese día pues fue el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo en Santiago de Querétaro. Okay. Y bueno, para los que no recuerdan y los que recuerdan, reforzar, vamos a ver quién era Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Él era el emperador de México durante el segundo... Imperio. Ajá, el segundo imperio mexicano. Y bueno, en ese momento había dos gobiernos en nuestro país. Por un lado estaba el gobierno liberal, encabezado por Benito Juárez, y del otro lado estaba el gobierno conservador, encabezado por Maximiliano de Habsburgo, el cual fue un monarca, un noble europeo, traído a petición por los conservadores, gracias a que México perdió la guerra contra Francia. Recordaremos el ya histórico caso de la batalla del 5 de mayo en Puebla, sí. Que de hecho por eso la ciudad de Puebla, para los que no saben, se llama Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza. O sea, ese es el nombre completo de la ciudad de Puebla. Sí. Y bueno, si bien ganamos esa batalla del 5 de mayo, perdimos la guerra. Y a consecuencia de eso se instauró el gobierno de Maximiliano de Habsburgo. Entonces, a partir de ese hecho, se dividió el país. Y por un lado teníamos a Benito Juárez recorriendo todo el país en una carroza, trayendo el gobierno con él, sí, hasta que se instaló en Ciudad Juárez, en lo que ahora es Ciudad Juárez. Por eso se llama Ciudad Juárez, porque desde ahí mandó el gobierno durante cierto tiempo, aliado con el gobierno de Estados Unidos, que venía saliendo de la guerra de secesión. Y una vez que Estados Unidos terminó la guerra de secesión, querían detener el avance del imperio francés en América para que no controlara más territorios, y pues apoyaron al gobierno de México para que sacaran a los franceses. Y pues Maximiliano de Habsburgo realmente fue un mártir en todo esto, sí, porque a él lo trajeron con engaños a México, le dijeron que México quería un rey y que todos los mexicanos iban a estar gustosos de tenerlo aquí en México, sí, cosa que no sucedió. O sea, llegó a un país que estaba en prácticamente una guerra civil y no pudo gobernar. Y no obstante eso, Maximiliano de Habsburgo resultó ser un personaje con unas ideas muy liberales. O sea, él también tenía la idea de separar la religión del Estado. Entonces, esto le trajo muchos problemas con los mismos conservadores, que al final de cuentas le terminaron dando la espalda, y con los conservadores, sin apoyo de los conservadores, sin apoyo de los liberales, terminaron fusilándolo un 19 de junio de 1867 en Querétaro. Ok. Qué curioso, ¿no? Que, bueno, después de 150 años después, más o menos, hasta la fecha, según nuestro presidente, todavía hay conservadores y liberales, ¿no? Sí, curiosamente, yo creo que esta es una estrategia traída por nuestro presidente. Sí, claro. Sabemos que es muy mediático, muy populista, le gusta dividir al país. Sí. Entonces, pues es traído, o sea, él conoce de la historia, por lo que dice y ha escrito, entonces, pues conociendo todo este contexto, de nuevo saca la historia de los liberales, claro, y conservadores, trayendo vagos recuerdos. Es ahí donde es importante conocer la historia de nuestro país, claro, para comprender el presente. Sí. Es muy interesante. Y aprender de él, ¿no? Claro, no podemos repetir los errores del pasado dividiéndonos de nuevo, porque sí, como lo sabemos, en ese momento México se endeudó exorbitantemente con naciones extranjeras, sí, y pues bueno, consecuencia de ello fue que los franceses llegaron a invadirnos, instalaron un reinado en nuestro país. Claro. Pues bueno, eso es lo que es por hoy y pues bueno, vamos a darle este podcast. Me parece perfecto. Venga. Para comenzar este podcast del día de hoy, ya el número 4 al hilo, esto va avanzando. Me gustaría tocar un tema. El día de esta semana conocí a una persona y tuvimos una plática muy interesante, me pareció muy interesante, acerca de la pobreza en México. Ok. Me gustaría llevar el tema de este modo. Vamos a tocar la pobreza en México, pero desde el punto de vista de la pregunta, ¿el pobre es pobre porque quiere? O sea, es una pregunta. Okay. Es una pregunta muy fuerte. Claro, es una pregunta muy fuerte. Sí. En esta tabla en esta plática que tuve con esta persona,
Empezamos a comparar puntos de vista y esta persona me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que las personas que dicen que el pobre es pobre porque quiere, pues son tontos, son idiotas, ¿no? No tienen sentido de clase. En ese sentido, yo creo que es algo erróneo, ¿sabes? Porque si bien es cierto que donde naces define mucho de quién eres y define mucho tu futuro, siempre existe la posibilidad de poder salir, moverte. No es imposible. Ok. ¿Ok? ¿Qué piensas al respecto? Pues mira, primero, de entrada yo tengo la idea de que alguna vez cuando era chiquito, bueno, no tanto, tenía como unos 12 años, 11 años. Ok. Y yo escuché a una persona más grande que yo, mucho más grande que yo, que precisamente dijo esta frase: los pobres son pobres porque quieren. Y en mi cabeza en ese momento sí hizo sentido. Dije como, bueno. Y esta persona decía que era porque si tú querías, tú podías irte a trabajar, si tú querías, podías vender lo que sea. Podías hacer cualquier cosa para salir de donde estabas, ¿no? De esa situación. Y sí me hizo sentido. Pero ahora que lo veo, yo creo que no. O sea, creo que sí puedes tener esa libertad y esa decisión de sí querer salir de ahí, pero creo que hay muchos factores también que están inmersos en esa acción, ¿sabes? Entonces creo que sí estás como un poco limitado por todo el contexto que hay, al menos aquí, para salir de donde estás. ¿Tú qué piensas? Pues mira, es cierto, yo creo que el ámbito donde creces, donde naces, define mucho, como lo dije en un principio, define mucho tu presente y tu futuro. O sea, nacer en cierto lugar define mucho quién vas a ser en el futuro. Sí. Sin embargo, no creo que sea imposible salir de esa situación, que tal vez sí va a ser más difícil. O sea, claro, desde mi punto de vista, tal vez si naces en cierto estrato económico, salir de esa situación va a ser muy difícil. Está cabrón. Exactamente, o sea, está cabrón. Sin embargo, no es imposible. Claro. Y creo que justificar o, no sé, de cierta manera romantizar la pobreza de ese estilo no me parece una buena idea. O sea, no me parece un ideal por el que debería de estar pasando nuestra sociedad en este momento, ¿sabes? Claro. Porque al final de cuentas me parece que es algo conformista. Porque decir que un pobre es pobre por su situación y de ahí nunca va a salir, pues digo, entonces, ¿qué vas a hacer para realmente moverte de esa situación? Si alrededor de ti el discurso socialmente aceptado es que si eres pobre te vas a quedar ahí. Sí. Entonces, ¿qué sentido tiene tratar de luchar y salir de esa situación? ¿Sabes? Entonces, me parece que no debería de ser el discurso, como lo digo, socialmente aceptado. Claro. Porque si al menos uno pudo moverse de esa situación de pobreza al otro extremo, pues creo que todos pueden. Sí, no hay candado que te limite. Sí. Totalmente. Al respecto, en México se tiene la estadística de que 7 de cada 10 personas que nacen en pobreza se quedan pobres. Es decir, solo 3 de cada 10 personas logran salir de ese estatus. Ok. Y bueno, al respecto de las limitantes, yo creo que sí entran diferentes factores. Entonces, de entrada hay que ver cómo alguien se puede decir que es pobre. O sea, ¿qué es lo que se toma en cuenta para decir tú eres pobre o no? Al respecto, en México, quien se encarga de esto es la Coneval, que es la persona que se encarga, bueno, el instituto que se encarga de medir la pobreza. Ok. Para determinar esto, toma en cuenta 2 factores. Uno es el dinero, que es como lo que nosotros pensamos de inmediato, ¿no? Lo que percibes. Que regularmente es, bueno, para tener un acceso a una canasta diaria, a tener tus necesidades cubiertas básicas, necesitas tal ingreso, ¿no? Si tienes menos de esto, entonces ya pues estás abajo, ¿no? Y también toma en cuenta de lado el acceso que tienes a derechos sociales básicos que te garantizan una dignidad humana. Okay. Y ahí entran como la educación, la salud, tu vivienda, ese tipo de cosas. Entiendo. Entonces puedes tener uno y otro no. Pero eso no te hace pobre, eso te hace como vulnerable a ser pobre, pero no eres pobre. Si careces de los dos, entonces ya eres pobre. Entiendo. Y bajo esta circunstancia, alrededor del 42% de la población en México es pobre, que es una cifra exorbitante. Sí, es muy grande. Y que bajo las cifras que llevamos, que llevamos en este podcast más o menos, hablamos de alrededor de 55 millones de personas, más o menos. Entonces es un poquito menos de la mitad de nuestra población. ¿No? Sí, es una gran parte de la población que está en esa situación. Y si bien es una situación adversa, realmente es una situación adversa y es difícil estar en esa situación, yo lo entiendo, lo comprendo, y a diferencia de lo que me decía esta persona con la que tuve una conversación similar, que las clases más altas o por arriba del nivel de pobreza no tienen conciencia de clase. ¿Qué es conciencia de clase? Pues entender la situación de otras personas
con una situación distinta a la tuya, ponerte en sus zapatos, ¿no? Lo que se dice comúnmente, ponerte en sus zapatos para poder entender su situación. Ella me dijo que puedes tú nacer en cierta clase social, contar con ciertos privilegios y nunca darte cuenta. Y hablar desde el privilegio siempre. Claro. Y que hablar del privilegio es muy fácil. Y lo entiendo, o sea, es verdad. Cuando tú hablas desde cierto privilegio, y estoy hablando privilegio en, no sé, nacer en una casa, en un lugar por arriba del nivel de pobreza. Entonces, entiendo que es difícil, sin embargo, no es imposible tomar esa conciencia y entender la situación por la que están pasando otras personas. Claro. En ese sentido, repito, yo creo que si al menos una de esas personas logró pasar de la pobreza al extremo contrario, a la riqueza, yo por ahí encontré un informe del gobierno mexicano al respecto, donde dice que generacionalmente, ¿a qué se refiere? Que si una persona que nace en la pobreza, su descendencia, o sea, la siguiente generación, puede nacer en otro estrato social. Si una persona nace en la pobreza, el 74% de esas personas se quedan en la pobreza. Sí. ¿Okay? El otro 26% sale de la línea de pobreza, pero solo el 3% llega al extremo más alto. Estas cifras son muy ad hoc, la verdad, porque ellos consideran el cuantil 5, o sea, el cuantil de las personas que más ganan dinero o que más, pues sí, más riqueza tienen en este país con ingresos de 55,000 pesos trimestrales, ¿okay? Que realmente es una cifra baja, hay que decirlo. Sí, no hace mucha tampoco. 55,000 pesos trimestrales es una cifra baja. Sí. Sin embargo, eso ya te pone o te coloca dentro del estrato con mayor poder adquisitivo del país. Y que realmente es nada para ser de los más sí, altos, de los más ricos, realmente. Claro. Hay que tomar en cuenta eso. Los datos podrían por ese lado estar un poco sesgados. Sí. Hay que decirlo, porque si no, esto no sería objetivo. Hay que decirlo, sí. El nivel de ponderación que se tiene pues es muy optimista realmente, porque 50,000 pesos trimestrales pues, no son nada. Sí, claro. Pero bueno. El primer cuantil, que es el más bajo, son, si mal no recuerdo, 10,000 pesos trimestrales. Ajá. Entonces, una persona que nace en un seno familiar donde los ingresos son de 10,000 pesos trimestrales, pueden pasar al otro extremo de 55,000 pesos trimestrales, solo el 3%. De los que nacen en el cuantil más bajo, solo pasa el 3%. Okay. Sin embargo, creo que si un 3%, o sea, entiendo que es una minoría, entiendo que es la excepción a la regla, si quieres verlo así. Claro. Pero si una minoría logró pasar de ahí al otro lado, todos pudieron. Ok. Yo creo que sí, yo creo que todos, si uno puede, todos podemos. O sea, eso es regla general y yo no tengo nada contra eso, ¿no? A lo que yo me refiero es que precisamente bajo este punto, al menos creo que tú y yo no estamos como en ese nivel o en ese estrato de decir, sabes que para mí no es fácil, no es difícil. O sea, es como una persona que es padre de alguien, la única persona que puede decir, soy buen padre o buen hijo, pues es el hijo, ¿no? Claro. O tú como padre como autorretroalimentación o algo así, ¿no? Entonces creo que es un poco complicado como decirlo bajo el punto que nos encontramos, ¿no? Pero yo creo que viéndolo desde afuera, sí entran otro tipo de circunstancias que complican un poco la cosa. Yo creo que no es tan fácil como suena y tampoco creo que se trate como de romantizar que si nada es así, pues qué lástima, ¿no? Okay. La tienes muy cabrón. Pero de entrada entra como conseguir trabajo, ¿no? Es más, ni siquiera poner una empresa o algo así, conseguir trabajo, que es lo más básico que puedes hacer, ¿no? Para generar un ingreso, ¿no? Algo sustentable, ¿no? Porque puedes hacer otro tipo de cosas, pero algo como seguro que vas a tener es un trabajo. Un trabajo en forma, ¿no? O sea, que tenga seguridad social y todo ese tipo de cosas. Sí, que puedas ir subiendo un peldaño, ¿no? Ok. Entonces, de entrada, creo que es un poco complicado aquí, porque si hay personas que ya teniendo un título universitario, teniendo maestrías, teniendo, si quieres, la prepa, es complicado conseguir un trabajo, pues estas personas tampoco creo que tengan mucho acceso, ¿no? Entiendo. Que está mal y es lo que siempre hemos dicho, es un problema social, ¿no? Que nadie le da como oportunidad a esas personas. Y bueno, está bien, está como sobre la mesa. También bajo otro punto, que era lo que quería entrar y que por eso dije, ¿qué tipo de elementos toman para decir que alguien es pobre o no? Y entonces entramos en los derechos sociales con las que las personas pobres no cuentan, ¿no? Entonces, bajo este punto,
muchas de estas personas carecen de salud, porque no tienen acceso a vacunas, no tienen acceso a que una enfermedad y bueno, me tomo un medicamento o simplemente estudios, lo que sea. O sea, Sí. no tienen acceso a nada de eso y es como muy difícil salir de ahí, ¿no? Entonces, pues también tienen como ese punto con trabajo, ¿no? Sí, sí, en contra, entiendo. O sea, yo sé que es difícil. O sea, sí debe de ser muy difícil para ese tipo de personas. Yo lo sé. Pero creo que hay un costo que pagar por todo. Claro. Ajá. O sea, por todo lo que tú pretendas hacer, lograr, tener, hay un costo que tienes que pagar. Ese costo a veces es, no sé, invertir, a veces es tu tiempo propio, a veces, no sé, para un estudiante, por ejemplo, que está tratando de iniciar su carrera profesional, pues regalar tal vez los primeros 6 meses de su trabajo a una empresa que le paga prácticamente Sí. nada y en ocasiones nada, ¿no? O sea, sí las gracias. Pagan con conocimiento, Enrique. Exacto. Esa es la frase. Ajá. Ajá. O sea, entiendo que hay que sacrificar cosas, ¿no? O sea, Claro. y es difícil. Dependiendo de en qué estrato social nazcas, pues te puede ser más sencillo o más difícil. Lo entiendo. Pero, por ejemplo, nosotros para grabar esto, tú lo sabes, porque lo has vivido conmigo, pero invertimos tiempo y tal vez ahora la curva de aprendizaje pues, nos está costando algo del trabajo, pero no sé tú, al menos yo para editar un video y hacer todo lo necesario para tener el podcast arriba y el video arriba, pues he estado dedicando al menos unas 10 horas semanales. 10 horas Sí, claro. extras a mi estudio, a mi trabajo, y es un costo que yo estoy pagando y estoy afrontando. ¿Por qué? Por tratar de hacer algo más, construir algo más, ¿entiendes? Claro. Entonces, es un precio que cada quien tiene que pagar a su manera y tal vez te puede costar trabajo y a unos más que a otros, lo entiendo, pero sin embargo, la opción de pagar ese costo depende de ti. Y hay mucha gente que no está dispuesta a pagar ese costo. Pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que, mira, si te pinto un mexicano, es más simplemente, vámonos a Estados Unidos. Ok. Si te hablan de un mexicano, tú te imaginas a una persona chambeadora que trabaja de sol a sol. O sea, es como algo que está como en nuestra sangre, ¿no? Sí, en Por la así ideología. decirlo, ¿no? Entonces yo creo que tampoco es como el problema, o sea, porque si tú le dices a una persona, yo creo que es así, si tú le dices a una persona en donde la quieras encontrar, ¿no? Oye, tengo este trabajo, te voy a pagar tal cosa, y de verdad no tenga como algo que hacer o un trabajo, una fuente de riqueza, lo que sea, te va a decir que sí. Y esa persona conoce a otra, porque así funciona. Y yo creo que todas van a trabajar y van a jalar. Entonces, no es tanto un sacrificio, pero yo creo que sí somos como trabajadores también. Entonces, creo que tampoco es como el problema, sino más bien el problema son las oportunidades. O sea, yo creo que el problema no es tanto trabajar y jalarle y esforzarse. Porque hay personas que tienen más de 2 o 3 trabajos y aún así pueden seguir siendo clase pobre o clase media baja, Sí, ¿no? en la vulnerabilidad Claro. que estamos hablando. Entonces, de que hay personas que la chingan allá afuera, las hay, y que trabajan. Pero el problema yo creo que son precisamente las oportunidades y las pocas remuneraciones que tenemos. Y ahí ya entramos en otro punto, que es la distribución de la riqueza, que está por los suelos y es muy desproporcional aquí en este país, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Sin embargo, sí creo, a lo que yo me refería con esforzarte, más de conseguir un segundo empleo o más de trabajar de sol a sol, a lo que yo me refiero es construirte una base de conocimiento. Para mí, la verdad, hablando de riqueza, yo creo que la verdadera riqueza está en el conocimiento. ¿Okay? El tener un poder adquisitivo es otra definición de riqueza. Sí, viene junto, pero no es la... No es lo mismo. Sí. Creo yo que la verdadera riqueza siempre está en el conocimiento. Okay. Porque al final de cuentas, si tú logras hacer esa conexión entre tus neuronas, de trasladar el conocimiento que tú adquieres en cierto ramo o en cierta situación y extrapolarlo a un ámbito totalmente distinto, es ahí cuando realmente el conocimiento genera riqueza. Claro. ¿Okay? Y entiendo que hay gente que no puede acceder a cierta educación. Yo lo entiendo. Yo sé que tal vez hay personas en un municipio rural en nuestro país que tienen que caminar 11 kilómetros para llegar a la escuela. Sí. Y es difícil. Y esas personas, siempre hay una excepción a la regla. Tal vez esas personas no son pobres porque quieren. No son pobres porque no tienen la oportunidad. Son pobres porque no tienen la oportunidad, más bien. O sea, a ellos te lo creo. Porque es alguien que tiene que caminar 11 kilómetros para ir a la escuela y tiene que caminar 1 kilómetro para tener agua. Claro. Agua. O sea, lo indispensable que necesitas. Agua. Ajá.
O sea, a ellos te podría decir sí, ellos son pobres porque no pueden salir de esa situación. Pero si tú vives en esta urbe, en la Ciudad de México, porque yo lo he visto, vivo aquí. Sí. Ajá. Si tú vives en esta urbe, creo yo que sí tienes la posibilidad de buscar el conocimiento necesario en cualquier lado. O sea, hoy en día el conocimiento está al alcance de todos. Y es gratuito. En Totalmente. algunos casos. Sí. Sí, y la mayoría de los casos es gratuito. No obstante de eso, hay gente que no está dispuesta a invertir una hora de su día, o sea, una hora de su día, a aprender algo nuevo. Porque inclusive aprender algo nuevo podría hacerte, no sé, imaginemos, un albañil. O sea, un albañil que tiene una técnica de pegar tabique. Y después, si tuviera la curiosidad de aprender un poco más, tal vez encontraría al vato que se hizo viral pegando tabique en chinga y así hacer su trabajo más rápido, ¿no? Sí. ¿Y cuántos realmente están dispuestos a ver su técnica y tratar de imitarla para alcanzar esa optimización de su trabajo, para poderse, no sé, al final del día, tener un poco más de tiempo para aprender alguna otra cosa? Claro. Y así ir obteniendo cada vez más herramientas. Creo yo que cada conocimiento que tú adquieres es una herramienta más que tienes para salir adelante en este país y en el que sea. ¿Okay? Entonces, cuando tú tienes esa hambre de conocimiento y esa curiosidad, esa inquietud por conocer más cosas, y después de eso logras extrapolarlo a tu situación, ya la armaste. Claro. Porque entonces ese conocimiento que tú adquieres lo puedes aplicar en cualquier otra cosa e iniciar algo, lo que tú quieras. Pero si no estás dispuesto a pagar una hora de tu tiempo, una hora de tu día en aprender algo nuevo, creo yo que ahí es donde la gente o los pobres son pobres porque la mayor parte de las veces porque quieren. Que de alguna forma hacer una inversión en ti, ¿no? Totalmente. Y sí, pero ¿sabes de qué me acabo de dar cuenta? Que tampoco podemos ser a rajatabla con la frase de el pobre es pobre porque quiere. O sea, sí, claro. Creo que ahí se divide, ¿no? Tampoco podemos ser como sí. Es definitivo sí o no. Entonces, bajo esta circunstancia que tú dices es cierto. O sea, hay personas que la verdad no quieren trascender. Podrían tener toda la posibilidad si ellos lo eligieran, pero no lo eligen. Y entonces ahí ya también entran como otros roces en los que tampoco podemos entrar, ¿no? Y que desafortunadamente entran en nuestras cifras, ¿no? Y si a una persona le va bien, a mí también me va bien, ¿no? Porque la economía es una cadena, ¿no? Sí. Entre mejor le vaya a la gente, mejor me va a mí. Porque totalmente. Así funciona. Y también creo que moralmente estaría muy chingón que a todos nos fuera muy bien, ¿no? Pero también está ese pequeño eslabón dentro de la cadena que no quiere que le vaya chingón, ¿no? Y ahí viene mi otro punto, o sea, ¿por qué conformarse o por qué una persona se conforma con eso? Me queda claro que de entrada es por comodidad, pero ¿qué hay detrás de esas personas? O sea, ¿qué es lo que los limita o qué es lo que los lleva a tomar esa decisión? Pues mira, yo creo que las personas que están en esa situación, al menos es lo que yo me imagino, porque no he tenido la oportunidad o más bien nadie se ha abierto a platicarme realmente su situación. Claro. Pero yo creo que es, en principio, la impronta que se tiene de la escuela, ¿ok? Porque la mayor parte de pues, los mexicanos que están en esa situación, obviamente asisten a una escuela pública, donde realmente el sistema de educación en nuestro país está perdido, o sea, realmente perdido. Sí. Y si desde tus primeros años de escuela no te explican para qué realmente vas a ocupar el conocimiento, claro, y para qué realmente lo quieres. Hoy pusimos un ejemplo clarísimo al principio de este podcast, cuando dijimos la fecha histórica y narramos que de alguna u otra manera el pasado se repite. Sí. Porque una vez más somos liberales contra conservadores. Sí. Ajá. Y si no puedes tú traer ese conocimiento, que la mayor parte de las personas que fueron a la primaria, quinto de primaria creo que se ve esto, o sea, la mayor parte de las personas que fueron a quinto de primaria tienen ese conocimiento. Pero si no logras extrapolarlo al acontecimiento, a la actualidad de nuestro país, es difícil que entiendas por qué el presidente lleva esa agenda. Porque aunque no lo parezca, él lleva una agenda. O sea, él está tratando de cumplir ciertas metas día tras día y se para entre los micrófonos para decir ciertas ciertas que al final de cuentas, en un mes, en 2 semanas, en 3 meses, todo lo que va diciendo va teniendo cierto sentido y va llevando sí. a los oídos del país a cierto pensamiento, ¿no? Sí, al final hay un objetivo final, ¿no? Claro. Que es la idea. Una agenda. Él lleva una agenda y trata de lograr sus objetivos. Uh-huh. Pero si desde el principio
no logras extrapolar ese conocimiento del pasado con el presente, a eso me refiero, ¿entiendes? O sea, las personas que no logran hacer esa sinapsis, conectar las cosas de esa manera, son las que realmente son pobres porque quieren. Porque realmente hoy podrías agarrar inclusive tu libro de primaria, si es que lo guardaste, y leerlo, y es exactamente lo mismo. Y a lo mejor, si lees eso y a lo mejor lees el periódico del día de hoy, puedes hacer un match y decir, mira, algo estamos haciendo bien o algo estamos haciendo mal. Hace 150 años, pues, la noticia era muy similar. Sí. ¿Me entiendes? Pero es esa curiosidad que le hace falta al mexicano. Esa impronta que se pone desde la escuela básica, que tú tienes que ir a la escuela. Ir a la escuela, para algunos, pues era tortuoso, ¿no? No entiendo por qué. A mí, la verdad, siempre me gustó la escuela. Siempre. Hasta la universidad, ya un poquito menos. Pero a mí siempre me gustó la escuela. Siempre. Me gustaba ir a la escuela. Y siempre traté de aprovechar al máximo lo que yo aprendí en la escuela. Y no te das cuenta de que cómo puedes realmente usar el conocimiento hasta la prepa. Hasta la prepa yo me di cuenta para qué realmente funcionaba el conocimiento. Y entonces recordaba a ciertas personas en la secundaria que decían, oiga, profesor, ¿y el binomio cuadrado perfecto para qué me sirve en la vida real? No voy a las tortillerías a pedir un binomio cuadrado perfecto de tortillas, ¿no? Sí, claro. Qué chiste tan básico, ¿no? Sí. Tan... Sí, horrible, pero bueno. Existe. Okay. Ahí es cuando te das cuenta que el conocimiento que adquieres a lo largo de toda tu historia académica sirve de algo. Y es ahí donde realmente tomas conciencia del conocimiento. Pero si no logras hacer ese pasito, que yo entiendo cuesta trabajo, o sea, realmente cuesta trabajo y en ocasiones es tortuoso tratar de entender para qué sirve, pero cuando lo logras, se abre un mundo de posibilidades a tus pies. Totalmente. O sea, cuando tú logras hacer esa sinapsis en tu cerebro, a partir de ahí, con lo que ya tienes previamente, empiezas a generar ideas, una tras otra, una tras otra. Y tal vez no lo conozcas todo y tengas que entrar a investigar cosas puntuales, pero ya puedes iniciar. Claro. Lo que sea. O sea, ya puedes iniciar lo que sea. ¿Ok? Y entiendo que hay cosas que van a ser más difíciles que otras. Lo entiendo. O sea, va a ser más difícil tener el conocimiento de administración para tener una... Va a ser más fácil, perdón, tener el conocimiento de administración para tener una tiendita y a lo mejor abastecerla bien, tenerla bien surtidita, mantenerla y saber qué hacer con ese dinero conforme vayas ganando, reinvertirlo. Exacto. Claro. Que por ahí en el futuro vamos a hablar de finanzas en este podcast porque es un tema que a mí me apasiona. Sí, tú eres el experto aquí, entonces. Entonces, vamos a hablar en el futuro de finanzas, pero es muy diferente, yo lo sé, no sé, emprender tal vez una tiendita, emprender un negocio de importaciones, algo por el estilo, a tratar de emprender una app o tratar de emprender, no sé, un nuevo género de música, tal vez, o algo por el estilo. Que empiezas con algo chiquito, ¿no? Sí, pero la idea es tener un sueño, algo alcanzable y que es en serio lo que decimos, las barreras te las pones tú, ¿no? Claro. Y la idea de esto es, sabes que yo escuché hace poco de una persona que de verdad me rompió la cabeza. Y él decía que si quieres ayudar a las personas pobres, no seas uno de ellos. Y dije, ¿qué pedo? Y había escuchado miles de veces como ayuda a la gente, darles de comer algo, cosas así. Pero no te vuelvas uno de ellos, es como, eso me cambió totalmente la perspectiva de qué es lo que hay que hacer para acabar con eso, ¿no? Y entonces yo muchas veces soy de las personas que si veo a alguien que está haciendo algo para ganarse unas monedas, yo la verdad sí les doy, o sea, aunque sea muy poco, porque tampoco tengo que ser sincero, no les doy la gran cosa, pero yo tengo la idea y la filosofía de que del polvo se hace un edificio, o sea, de poco en poco puedes hacer grandes cosas. Okay. Entonces yo siempre he sido de esas personas y escuché esto y me cambió totalmente el panorama, ¿no? Y yo también siempre tengo la filosofía de que a veces es mejor apoyar el fin que la causa. Entonces, para mí es mejor apoyar a esta persona, no sé, por ejemplo, a ayudarle a terminar su prepa, ¿no? O, no sé, les traigo mercancía para tu tienda, cosas así, ¿sabes? En lugar de darle esa pequeña moneda, ¿no? Porque al final del día yo siento que eso es más causa que fin. Pero entonces ya me quedé pensando, o sea, ¿qué realmente es lo que yo puedo hacer para ayudar a estas personas, ¿no? Y también, por ejemplo, yo siempre estuve hablando con una persona y igual le estaba comentando de esta frase, ¿no? Que me hizo un impacto muy cañón en mi vida. Y yo te conté lo mismo, que generalmente le ayudaba a las personas con dinero, cosas así.
dentro de estas personas también entran los niños. Y esta persona me dijo, es que darle a los niños está mal. Y yo, ¿por qué? Y me dijo que muchas veces explotan a los niños. Sí, son una mafia. Hay alguien detrás de ellos que les quita su dinero. Todo lo que ya sabemos. Pero a mí me gusta pensar que de todo ese cúmulo de niños, debe haber al menos una persona que no sea así, que realmente esté pidiendo porque quiere hacer algo distinto en su vida. Y lo aproveche. Y lo aproveche. Entonces yo, con esa persona que yo le di 5 pesos, y que con esos 5 pesos de que todos los que ya hicimos algo, le aportemos algo y que se haga la diferencia y que precisamente sea de ese pequeño porcentaje que logró salir de donde estaba, yo me doy por bien servido. Pero al final del día, vuelvo a lo mismo, eso es más causa que fin, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para acabar con eso o para ayudar a las personas a salir de ahí? Pues mira, un comentario a lo que me haces llegar es que, bueno, yo lo veo así. Mira, si, digamos, uno de cada 10 de esos niños que tú le das 5 pesos, que digas, ok, ahí para 5 pesos, solo uno de ellos lo aproveche, pues al final de cuentas, realmente 45 pesos, por ejemplo, que a cada uno le das 5 pesos. 45 pesos se fueron a una mafia, o se fueron a alguien que manipula a los niños, o terminaron en algo que no les dio nada a los niños. Sí. Y solo 5 pesos realmente llegaron a alguien que lo necesitaba y que iba a hacer algo productivo con él. Me parece algo poco eficiente. Claro. En ese sentido, alguna vez alguien igual me comentó esto, que los niños y las personas que están muchas veces en las calles pidiendo dinero, pues son parte de una mafia que al final de cuentas les quita el dinero y se quedan sin nada, ¿no? Quedan igual. Sí, son migajas. O sea, que es que les dan algo, ¿no? Sí. Entonces, la persona que me comentó esto me dijo, lo mejor es lo que tú tal vez le darías a esa, imagina, tú le das 5 pesos a 10 personas a lo largo de una semana o a lo largo de un mes. Esos 50 pesos que recolectarías en determinado tiempo, mejor darlo a una fundación donde tú realmente confíes y tú puedas ver que el dinero llega a las arcas de esa fundación y se refleja en la calidad de vida ya sea de los niños, de las niñas en situación de calle, etc. Porque hoy día hay fundaciones de lo que tú quieres, ¿no? Sí. Claro, que tienes que tener el cuidado, en nuestro país lamentablemente tienes que tener el cuidado de que el dinero que tú aportes realmente llegue, ¿no? Sí. O sea, realmente llegue a las personas. Pero me parece más productivo, o sea, dar esos 50 pesos, que al final los 50 pueden llegar íntegros a la comunidad o al estrato social marginado, que dar 45 que no sabes dónde van a parar y uno que vaya. En el ejemplo que pusimos. ¿Okay? Que al respecto yo quiero hacer ahí un paréntesis muy pequeño. Ya alguna vez, bueno, yo he ido a varias fundaciones, como a 3, tampoco quiero ser filantrópico, sí, ni ponerme como el bueno, nada de eso. Pero alguna vez hablando con una administradora de una fundación, me dijo que muchas veces les llegan donaciones en especie, ¿no? Entonces les llevan comida o, no sé, cosas de limpieza, lo que sea. Okay. Pero que muchas veces ellos no necesitan nada de eso, o sea, muchas veces vas y dices, no, yo no quiero, ya no quiero de eso, ya no me traigas. Entonces muchas veces lo que ellos quieren es dinero, es dinero, porque ellos ya tienen como más, ellos saben cómo distribuir lo que tienen, ¿no? Entonces solo como un paréntesis, un breviario, me gustaría decir a las personas que escuchan este podcast que si van a apoyar a una fundación, que sean cash. Ok, sí. Gran consejo, gran consejo. Entonces, pues bueno, para ir cerrando este tema, sí. me gustaría dejarle a la audiencia la pregunta de que el pobre es pobre porque quiere o no. Hasta aquí en lo que Miguel y yo estamos comentando, pues hemos llegado a la pequeña conclusión de que no hay verdades absolutas, y eso es una verdad innegable en el planeta. No hay verdades absolutas, y si bien es cierto que a cierto estrato de la población no aplica, o sea, cierto estrato de la población realmente está limitado a sus condiciones y es difícil, muy difícil salir de ahí, y lo más probable es que no lo logren sin el apoyo de algún programa o alguna fundación o algo por el estilo. Si hay otro gran estrato de la población que está ahí porque realmente no está sacrificando un poco más y no se está esforzando un poquito más para salir de esa situación. Ese es mi pensar. ¿Con qué te quedas? Yo creo que sí, me quedo con que
no se trata de algo que te marque por dónde estás, por la circunstancia. Creo que se vuelve una elección de cada quien. Entonces yo me quedo con eso, güey. Tú al final del día eres el resultado de lo que eliges. Sí. Entonces me quedo con eso y yo espero que algún día logremos reducir esos números y pues bueno, seguir apoyando el fin y no la causa. Salir adelante de esta situación. Gran frase, eres el resultado de tus decisiones. Yo tengo una frase de vida, así que yo la adopté para mí y es: yo soy el resultado de mi filosofía. Verga. Qué frase, qué frase. Pero que nadie me la copie, solo mía. Miguel Guzmán. Miguel Guzmán. Bueno, ya por último me gustaría decirle a los que nos están escuchando que si tú puedes estar escuchando esto, no eres del porcentaje de la población que la tiene verdaderamente difícil. Porque si tienes conexión a internet, así como estás escuchando esto, puedes ir y escuchar algo que en el futuro te pueda dejar algo más, o que puedas producir algo más. Claro. Entonces, si estás escuchando esto, tú, el que está escuchando esto, puedes salir de eso. Sí, elige lo mejor para ti. Y bueno, pues creo que ha llegado el momento de cerrar el podcast del día de hoy. Sí, así es. No lo mencionamos al principio, lo mencionamos ahora. El día de hoy estuvimos tomando un delicado con unas notas muy... Es un vino rosado italiano. muy fuertes. Unas Un notas poco muy fuerte, fuertes. bueno, tú tienes un paladar más Sí, delicado. Un vino italiano rosado. Sí. No podemos brindar por algo, por nuestros suscriptores o algo así. Ya estamos en Spotify. Estamos en Spotify. Estamos en Spotify, estamos en YouTube también. Hemos notado que hay mucha gente en Spotify que lo escucha nuestro contenido y no nos está siguiendo. Entonces, Sí. por ahí, por favor, Me parece una falta de respeto. si estás escuchando eso en Spotify, ayúdanos, Sí. dale ahí follow, seguir y compártelo con tus amigos. Así es. Y pues nada, espero que te haya gustado mucho este podcast. Salimos cada miércoles para que nos estés ahí al pendiente. Al pendiente de nosotros, por favor, síguenos, compártelo con tus amigos, es la mejor manera que tenemos para llegar a más gente. Que nos ayudes a crecer. Y bueno, me gustaría dejarles una pregunta a ustedes. ¿Ustedes qué creen? ¿El pobre es pobre porque quiere o porque realmente no puede salir de ahí? Esperamos sus comentarios en YouTube, si lo están viendo ahí. Y pues nada, espero que tengan una excelente semana. Sé que ya podemos salir un poco más libres en esta pandemia, Sí. pero por favor, si tú puedes quedarte en casa, o sea, si tú Sí. verdaderamente puedes realizar tus actividades desde casa, no salgas, por favor. Por favor. Y Así que bueno, pues cuídate mucho, un abrazo y bye. bye.